En general, el mundo es civilizado y tecnológicamente avanzado. Aún así, existen ciertas tribus que viven aisladas y alejadas de nosotros. Ocupan selvas o islas recónditas, formando grupos con estilos muy diversos en cuanto a cultura, tradiciones y estilos de vida. En lo que todas coinciden es en la idea de rechazar a la sociedad moderna. En este video te mostraré 10 tribus extremadamente peligrosas. Papúa Nueva Guinea ocupa la mitad de una isla en Oceanía, al norte de Australia. En este territorio se hablan alrededor de 840 idiomas y coexisten, al menos, 312 tribus. La mayor parte de los pueblos de la región tienen tradiciones bien marcadas, pero uno de los que más ha llamado la atención de los antropólogos es de los esqueletos bailarines de Simú, quienes ostentan un disfraz muy particular. Estos individuos se cubren de blanco y negro, utilizando los materiales del entorno, dibujando una osamenta perfecta en todo el cuerpo. El resultado es similar al de un disfraz de Halloween, pero para ellos el significado es distinto. Se cree que los esqueletos bailarines de Simbu realizan esta práctica para asustar psicológicamente a los invasores y mantenerse a salvo. Su cualidad para vivir aislados y la necesidad del contacto con la naturaleza los llevó a ocupar las montañas de la región, a una altura entre los 1600 y 2400 metros. En Etiopía se encuentran algunos de los restos fósiles más antiguos del mundo, siendo un punto clave para estudiar la evolución humana. Allí también viven varias tribus locales que conservan rasgos de primitivismo, y uno de los más destacados son los Mursi. Los habitantes de este pueblo son aproximadamente 9000 y viven cerca de un río en el Parque Nacional del Omo. Están distribuidos en pequeñas comunidades con un líder, no necesitan de las nuevas tecnologías para sobrevivir y solamente valoran sus armas y el apego a las antiguas tradiciones. Los Mursis tienen su propio idioma y religión, creen en una fuerza superior que está en el cielo y que puede manifestarse como un arco iris o un ave. Esto contrasta enormemente con la fama obtenida por ser los más peligrosos de África. Los Dinka, más de 1 millón de personas, son la etnia mayoritaria en Sudán del Sur. Se los considera como uno de los primeros pobladores de la nación, cuando se establecieron en el siglo X a ambos lados del río Nilo. Su forma de ganarse la vida originalmente fue la ganadería, pero pronto desarrollaron la agricultura y la pesca, lo que les permitió ser un pueblo autosuficiente. Durante siglos, incluso antes de que existieran las actuales fronteras, estos individuos han sufrido un conflicto permanente. Hoy son supervivientes en condiciones muy extremas y no le temen a la muerte, ya que su único miedo es que les roben sus vacas. Además de esto, los Dinka son célebres por ser de las tribus más altas de África. Un miembro fue Manute Bol, el jugador de la NBA ya fallecido que medía 2,32 metros. La isla Sentinel del Norte es un pequeño terreno de 70 kilómetros cuadrados que se asienta en la India. Viéndolo desde arriba, podríamos pensar que estamos ante uno de los grandes paraísos del Océano Índico. Sin embargo, es el hogar de una de las tribus más aisladas y peligrosas del planeta. Se llaman sentineleses y son populares por rechazar cualquier contacto con el exterior. Hasta hace algunos años, sus habitantes desconocían lo que era el fuego, no saben cultivar las tierras y siguen cazando con herramientas rudimentarias como lanzas y arpones. Viven prácticamente desnudos y hablan una lengua inentendible para el resto del mundo. Tras un análisis de ADN, se supo que los sentineleses se encuentran entre las comunidades más antiguas, con generaciones que se remontan a más de 70.000 años. Chukotka es un distrito autónomo del noroeste de Rusia, ubicado a 6.000 kilómetros de Moscú. Es una zona de constante glaciación y vientos árticos, situada cerca del mar de Bering, donde la temperatura puede descender hasta los menos 50 grados centígrados. En toda la región viven apenas 50.000 personas y, de ellas, 15.000 pertenecen a la tribu Chukchi. Los antepasados de estos individuos provienen de la tundra y tienen un origen antiguo que se remonta al período de antes de Cristo. Era un pueblo nómada que se desplazaba por toda la península con miles de renos y viviendo en cabañas transportables. Hoy los Chukchis son el pueblo indígena de la región Chukotka y tienen una cercana relación con la naturaleza. Además, cuentan con una reputación de ser temibles guerreros, algo comprobado por el Imperio Ruso. La etnia Masai, originaria de Kenia y Tanzania, está conformada por alrededor de 850.000 personas. La creación de fronteras y de límites territoriales forzó algunos cambios en su estilo de vida, aunque no tan drástico como en el caso de otros pueblos nómadas. Son un grupo que hoy sigue subsistiendo gracias al pastoreo, aunque algunos de los pobladores se dedican a la agricultura. Viven en asentamientos llamados maniatas, que se hacen con ladrillos de materiales como adobe, hierba, barro y estiércol. Estos componentes le dan impermeabilidad
fachada, las paredes y el techo. En la tribu Masái no existe un jefe designado, pero sí se organizan socialmente en clanes o conjuntos. Las fases de la vida de un hombre son la infancia, el guerrero y el anciano, y cuanta más edad tienen, adquieren más derechos y deberes. Entre las tribus de Papúa Nueva Guinea nos encontramos con los hombres de barro Asaro, destacados por el manejo de la imagen y por su historia. Los integrantes de este clan presumen una de las tradiciones más increíbles, en las que utilizan unas temibles máscaras hechas con arcilla y se cubren totalmente de lodo simulando ser crueles espíritus nocturnos. Pero ¿cuál es el origen de este temible atuendo? Para entenderlo debemos remontarnos a la década de 1940. La aldea de los Asaro era atacada constantemente hasta que decidieron defenderse ocultos tras sus máscaras, con la intención de generar un aspecto diabólico. Los hombres de barro pueden llevar arcos y flechas o armas rudimentarias para generar más temor. También se cree que muchos de los integrantes actuales de la tribu son descendientes de los últimos practicantes del canibalismo. El resurgimiento de las tradiciones y cultura maorí en Nueva Zelanda ha hecho que estos antiguos guerreros sean cada vez más conocidos en los últimos tiempos, además de sus llamativos tatuajes y el haka, la inconfundible lanza popularizada por el equipo de rugby All Blacks. El pueblo tiene un profundo sentido del grupo que los hace no necesitar de grandes estrategias para vencer a sus enemigos. La historia dice que esta tribu ya vivía en la nación oceánica cuando llegaron los aventureros europeos. Se piensa que se establecieron entre los siglos 9 y 14, mientras que anteriormente habitaban en las islas de Polinesia Oriental y Hawái. El haka era la antigua danza que los guerreros maoríes bailaban antes de entrar en combate. Con esta intimidatoria coreografía tribal compuesta por cantos y gritos, mostraban su poder, su valentía y su fuerza. Los aproximadamente 10.000 comanches que viven en el suroeste de Oklahoma siguen orgullosos de su herencia cultural. Por varias décadas del siglo XIX, estos guerreros a caballo con armas prehistóricas dominaban tierras estadounidenses durante la colonización del oeste de Texas y otras áreas cercanas a las planicies del sur del país. Se trataba de una raza azteca de indios norteamericanos que aterrorizaron a otras tribus así como a los colonizadores, llegando a crear su propio imperio. Además, dominaron las ricas tierras de caza de las llanuras sureñas, donde abundaba el bisonte. El avance de la civilización industrial eventualmente aplastó a los comanches, que hoy ya no pelean con sus vecinos. Aún así, siguen conectados con sus tradiciones, fábulas y su pasado, con danzas y cantos en encuentros llamados powwows. Al suroeste de Indonesia, en las profundidades de una selva inaccesible, viven los Korowai, considerados como una de las últimas tribus caníbales del mundo. Sin embargo, no es esta su principal característica, ya que la pequeña sociedad se emplaza enteramente sobre la copa de los árboles más altos, prácticamente aislados del mundo, hasta ser descubiertos por un misionero neerlandés en 1974. Los grupos de cazadores y recolectores construyen sus hogares a una altura de entre 6 y 12 metros, aunque existen viviendas que se elevan sobre los 35 metros sobre el nivel del suelo. Una parte de la población de los Korowais se ha occidentalizado, pero la gran mayoría conservan sus tradiciones milenarias. Al vivir en las alturas, consiguen mantenerse a salvo de la propagación de insectos, animales salvajes y de las inclemencias climáticas como las inundaciones. Ahora que conoces las tribus más peligrosas del mundo, dime, ¿te arriesgarías a conocer alguna de ellas? Déjame saberlo más abajo en los comentarios.